Las noticias en contexto. Bienvenidos a En Contexto, soy Diana Cecilia Rodríguez y voy a estar acompañándolos por algunos días aquí en Contexto. Importante, un 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos movilizó cerca de 26,000 soldados para invadir a Panamá. El objetivo principal, capturar a Manuel Antonio Noriega, quien era buscado precisamente por la justicia estadounidense por narcotráfico, conocido aquí en Panamá como el hombre fuerte. Esto provocó lo que se ha denominado causa justa, debatible para algunos. Hoy vamos a analizarlo, por supuesto, aquí en Contexto. Bien, para eso nos acompaña el profesor Gilberto Marulanda, historiador, docente en la Universidad de Panamá y muy importante, escribió el libro Entre el autoritarismo y la democracia. Profesor, bienvenido a En Contexto. Vamos a poner precisamente en contexto la historia, una historia que no debe ser olvidada. Muchas gracias, Diana. Me siento honrado de estar aquí en este momento a 35 años de la invasión y sobre todo tener la oportunidad de exponer este trabajo académico que se realizó hace pocos años en conjunto con el doctor Luis Acosta. Un tema de impacto, sin duda, un hecho impactante en toda la vida republicana, no la única intervención estadounidense, tenemos que entenderlo así, ya que desde la época de Nueva Colombia se dieron las primeras intervenciones, la más famosa y que en la escuela todos hasta disfrutamos, que es el incidente de la tajada de Sandía, como primera intervención no solamente en Panamá, sino en América Latina, que se va obviamente a intensificar a partir de nuestra separación de Colombia. Un hecho de verdad que se enmarca en la última fase que se llama de régimen militar de 1982 al 89, que podríamos categorizar o señalar como de desgaste ya del régimen militar. Y teníamos un país agotado, sufriendo. ¿Qué país teníamos? Tenemos un país convulsionado y enfrentado, dividido, y obviamente con la influencia externa de una potencia mundial que necesitaba retomar el control del país. Y es así como Noriega, de amigo y aliado, y de hecho era miembro de la CIA, eso es confirmado, pasa a ser su principal objetivo y contendor en Panamá y la región, obviamente. En un momento cumbre en el mundo, donde estábamos, por decirlo así, en un proceso ya de desintegración o debilitamiento del campo socialista o de la URSS. En ese sentido, el año 89 es clave en el mundo para entendernos, para entender el siglo XXI, porque va a marcar las nuevas confrontaciones del siglo y la invasión a Panamá va a ser el inicio de ese rosario de confrontaciones globales, los cuales hoy más que nunca estamos sumergidos, a pesar de todas las esperanzas de paz y reconciliación global, ¿verdad? ¿Quiénes sabían, profesor, de la invasión? Estábamos en época de Navidad, época de planificar con nuestras familias, lo que se iba a cocinar esa noche, los regalos, estaba todo el mundo muy metido en esa intimidad del hogar. ¿Quiénes sabían de esa invasión? Estados Unidos había fracasado en todos sus esfuerzos de derrocar a Noriega, incluyendo conspiraciones internas de la misma Fuerza de Defensa que ellos apoyaron y en su momento desestimaron, dejando a los rebeldes a su suerte, como Giroldi, por ejemplo, que perdió la vida en uno de esos intentos de golpe de Estado, primero el de Macías, después Giroldi, y obviamente que las sanciones económicas que tenía un pueblo sufriendo tampoco dieron esos resultados. La salida del gobierno entonces, el régimen militar, que eran las elecciones, fue fallida, va a suspender el conteo electoral y obviamente ese 89 va a ser ya crítico para la situación del país y sobre todo a nivel internacional.
Ya creo que había planes muy en serio de invasión, habían ejercicios militares muy frecuentes de Estados Unidos en áreas que no le correspondía, igualmente operaciones secretas. Una de ellas el 19 de diciembre, en donde traspasa un vehículo las retenes de la Fuerza de Defensa, Sí. y hay un soldado de Estados Unidos muerto, apellido Paz, de origen latino. Esa es la excusa o ese es el pretexto inmediato para invadir el país, el 16 de diciembre, 19 de diciembre. Algunos lo califican doblemente cruel porque era un pueblo desprevenido, totalmente. Sin duda es un acto de lesa humanidad porque el bombardeo se dio en zonas densamente pobladas. El Chorrillo que... ¿Innecesario a su juicio? Por supuesto, porque el objetivo era detener a un hombre. Y una potencia mundial que tenía todas las herramientas para detener a un hombre va a desplegar un ataque tan feroz que los sismógrafos de la Universidad de Panamá, que están en Colina, detectaron las primeras horas de bombardeo más de 500 bombas, o sea, temblores. Eso sin duda iba a causar una pérdida de vidas muy alta de civiles, niños, mujeres, ancianos, en épocas de Navidad. Y crear obviamente un trauma nacional que todavía no hemos saldado, a pesar de declaratorias de los nacionales, más que en lo formal, porque en lo real no se ha visto ni se ha vivido oficialmente. Ahora, profesor, yo tenía 5 años y para poder entender el antes, el durante y el después de la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos, he tenido que recurrir a ustedes, historiadores, he tenido que leer mucho. Y yo me pregunto, estas nuevas generaciones, hay una gran responsabilidad de nosotros los adultos, los que tienen también un poquito más de edad, no le estoy diciendo que usted sea, pero aquellos que tienen un poco más de experiencia y que vivieron y que le han dado seguimiento a todo lo que significa la invasión a Panamá, es una gran responsabilidad. ¿Se está haciendo la tarea? Estoy obligado a definir qué es historia en tiempos modernos. Los estudios de la historia es entender el presente. El interés de la historia, su objetivo central no es qué hace en el pasado. Por el pasado mismo, la historia como ciencia social, con métodos, con teoría, intenta entender el hoy. Y ese entender el hoy ha generado corrientes historiográficas como la memoria histórica, que la definimos brevemente como la presencia del pasado en el presente. Todo hecho histórico, obviamente, pensado por las colectividades, son traídas al hoy. O sea, 35 años de la invasión. No podemos ir al pasado. Traemos el pasado al presente. Y definitivamente, profesor, hay heridas abiertas donde todavía se sigue buscando esa anhelada justicia. Vamos a analizarlo después de esta primera pausa. Esto es En Contexto. En breve regresamos con En Contexto. La invasión a Panamá, 35 años después, hay heridas abiertas. Esto es En Contexto. Profesor, le preguntaba sobre esas heridas abiertas, víctimas inocentes que murieron ese 20 de diciembre, tan solo en esta semana, por parte de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Víctimas, que siguen buscando justicia, que se han auxiliado de organismos internacionales, dan cuenta del hallazgo o de la identificación de 7 víctimas más. Hay otras también que tienen que pasar un proceso, es decir, esto está más presente que nunca. El Estado es responsable, ya que en 35 años no ha habido un reconocimiento de las víctimas. Y este es el centro del debate. El Estado panameño tiene una responsabilidad con sus ciudadanos y efectivamente ni siquiera sabemos el número de muertos, nuestros muertos. ¿Lo sabremos algún día? No estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de panameños y panameñas, niños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, familias enteras, muertos insepultos, que su familia no ha podido hacer el luto. Y un Estado indolente que no ha generado políticas públicas para la atención del trauma. Hay personas hoy día lisiadas, traumatizadas. Esta época de Navidad
hay personas que no pueden escuchar bombitas ni fuegos artificiales. Y el Estado da la espalda a esa realidad. ¿Por qué? ¿Por el poder que representa Estados Unidos? Porque reconocer que hay víctimas obligadamente tienen que buscar a quienes, a los victimarios, y no solamente estadounidenses. Lamentablemente hubo panameños y panameñas que en su momento pidieron la invasión y Estados Unidos lo aprovechó. Porque Panamá, en base a las normas internacionales, tenía que encargarse de la defensa del Canal de Panamá. Y luego Estados Unidos, de consumado el hecho, dijo cuál era el objetivo central de la operación, que era la destrucción de la fuerza de defensa. Y sin fuerza de defensa, ¿quién va a defender el canal? Obviamente ellos. O sea, Panamá en esa lucha hegemónica se mantiene bajo el paraguas defensivo del Pentágono y dentro de su lógica militar y geopolítica. Las heridas se van a curar cuando se hable del tema, cuando el Estado reconozca a las víctimas y estemos dispuestos a sanar. Pero muertes terribles. Terribles de muchos civiles. Muchos civiles. Hay testimonios y en el libro que tenemos aquí lo recogemos de quema de cuerpos, fosas comunes y todos estos hechos ante una posición del Estado casi apoyando el olvido, y eso lo vemos fácilmente con la ausencia de conmemoraciones. Aquí no hay monumentos. El lugar donde más personas murieron, que es el Chorrillo, donde está el cuartel central, hay un parque que se llama Miladenis de Casa. O sea, ahí no hay un obelisco a la paz, no hay un obelisco al reconocimiento de las víctimas o a los derechos humanos. No estamos hablando aquí de recordar ni rememorar a nadie en particular, sino a las personas que sufrieron y sufren hoy. Y esa invasión presente, porque no es pasada, nos golpea hoy, porque los lugares que fueron bombardeados precisamente fueron los lugares donde surgieron las primeras pandillas violentas en este país. Y hay muchos trabajos en ese sentido. ¿Alcanzar que se reconociera el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional es un avance? Claro que sí, un día de compras. Yo no he visto más lleno los moles que los 20 de diciembre últimos. O sea, tanta oposición. Pero ahora, eso no es responsabilidad tampoco del gobierno ni del Estado, es de todos. Bueno, es que el gobierno ha ignorado el hecho. En los libros escolares no se expresa realmente lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque se quiere ocultar. Y el ocultarlo agrava más el dolor. En Sudamérica y Centroamérica, que se vivieron periodos de guerras civiles y sangrías, han avanzado bastante en el reconocimiento de las víctimas y esas políticas públicas que nos lleven a conocer la verdad y sanar. Es una obligación. Y aparte de sanar, resarcir a esas víctimas, no solamente humanas, muchos empresarios nunca se pudieron reponer, porque el ejército de Estados Unidos, quien tomó el control del Estado, permitió el exceso y el vandalismo. Entonces, nadie reconoció a esos empresarios y empresarias que lo perdieron todo. Profesor Marulanda, a pesar de lo terrible de las pérdidas de vidas humanas inocentes en medio de lo que denominó Estados Unidos causa justa, algunos dicen, bueno, pero ¿para qué revivir la historia? Hay que dejarla ya y punto, hay que seguir hacia adelante. Sí. Y lo que representa competir o de alguna manera buscar esa justicia que usted menciona, estamos hablando de una potencia. Sí, las colectividades tratan de interpretar la historia y la memoria histórica, que son marcos de memoria en Panamá, han funcionado para la invasión. Yo he develado y he desarrollado algunos trabajos y artículos 4 memorias de la invasión. La primera fue la memoria de la salvación, que se representaciones sociales son las que sustentan esas memorias en las banderitas entrelazadas de amistad de Panamá y Estados Unidos y el mismo lema de la invasión, causa justa. Esa memoria, que está en pugna además, va a ceder el paso. Cuando la gente se enteró de las fosas comunes, ya poca gente en público podía reivindicar ese hecho, haber niños, mujeres, ancianos muertos. Entonces, como política casi de Estado, llega la memoria del olvido, con ausencia de conmemoraciones y hasta de libros escolares. Luego la memoria de reivindicación de las víctimas, quienes han luchado. Mañana hay una marcha
por reconocer esas víctimas y el surgimiento de una memoria nueva de hace algunas décadas, que es el reconocimiento o reivindicación del régimen anterior, con representaciones, cara de Noriega en sombra, en calcomanías, o el uso de t-shirt con escudo de las fuerzas de defensas o de las empresas privatizadas. Esa memoria que nos dice que hay una inconformidad de la gente que esperaba que después de la invasión las cosas iban a mejorar. Pero ahora bien, el pueblo panameño ha visto sus condiciones de vida mejorar y eso es peligroso porque podría en su momento surgir expresiones totalitarias que den referencia a ese pasado dictatorial y que la gente diga, mejor vivimos en dictadura que en esta democracia que nos han ofrecido con corrupción, con escándalos y que no representa a la población panameña. Es decir, que esto toca fibras bien delgadas. Por eso digo, la invasión está aquí. La invasión no está a la distancia de 35 años. Vivimos todos los días sus consecuencias a diario y tenemos que enfrentarlo. Por eso los académicos, los cientistas sociales, los periodistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, estamos metidos en este estudio, en estos trabajos, y que el Estado tiene la posibilidad, con su academia, obviamente con sus universidades, atenderlo y profundizarlo en las escuelas. Y no solamente este tema, el 9 de enero también. Nosotros tenemos un trabajo muy bonito sobre las mujeres y el 9 de enero, porque es verdad, tenemos una historia patriarcal donde las figuras estelares fundamentalmente son hombres, y eso tenemos que cambiarlo en tiempos sobre todo de femicidios y violencia extrema contra las mujeres y que no lo podemos negar. Y es que hay personas que están haciendo cosas definitivamente para que esa historia se conozca, de alguna manera también para reivindicar lo que algunos, como menciona el profesor Marulanda, no se quiere dar a conocer. Vamos a conversar sobre ese particular, lo que están haciendo, la diferencia en esta historia que definitivamente se tiene que conocer. Vamos a otra pausa, al regresar más de En Contexto. En breve regresamos con En Contexto. Invasión a Panamá por Estados Unidos 35 años después, historia que no se debe olvidar, y para eso hay personas que están haciendo muchísimos trabajos, entre eso precisamente nuestro invitado Gilberto Marulanda. Usted escribió cuando esta fecha alcanzó los 30 años en conjunto con otro profesor. Háblenos de esta obra. Sí, el tema de invasión me ha acompañado a mí desde épocas de licenciatura. Mi tesis de licenciatura para obtener el título de licenciado en Geografía e Historia fue la invasión a Panamá. Estamos hablando de hace unos años, año 98, 99. En la maestría abordé temas de historia oral y para el doctorado ya estamos en tesis. Hemos visto este tema en conjunto al profesor Luis Acosta. Este trabajo es muy especial porque nos entrega 5 ensayos o estudios que generan debate. La parte que más me gusta a mí es la última parte, que es literatura de invasión. Te comentaba fuera de cámara que hemos demostrado aquí que existe una corriente literaria de la invasión. Y me hubiera gustado, ojalá que no se me adelanten, o que sí se adelanten, incorporar la poesía, la escultura y también la música y el cine. O sea, la invasión a Panamá en 35 años ha generado una corriente artística importante que podríamos incorporarla en el sistema educativo. Es que no solamente es la historia política, es más ambicioso y más rico que la historia política, y aquí lo abordamos. Un primer capítulo, antecedentes, qué pasó en Panamá de 1968, el golpe de Estado, hasta el 89, y luego obviamente vemos un breve estudio interdisciplinario que han hecho los periodistas, qué trabajo hay de los sociólogos, qué trabajo hay de los antropólogos. Aquí nosotros recogemos más de 200 textos, novelas, libros, ensayos y artículos sobre la invasión. Los panameños hemos escrito sobre la invasión, igualmente a nivel internacional, que aquí lo hemos plasmado y está en próxima edición, y te da Portobelo, valga la publicidad, y el doctor Acosta y mi persona. ¿Qué ¿no? fue lo más difícil de hacer ese compendio?
Obviamente publicar es muy caro en el país, no es fácil. Es así. Y construir conocimiento igualmente, ¿no? Es dedicación, tiempo. Y como saben, los profesores no solamente nos podemos dedicar a la investigación, tenemos que dar clase también. Claro. Aunque hay mucho, investigar lleva tiempo y es caro. Hay mucho apoyo actualmente, bueno, con nuestro rector actualmente de la Universidad de Panamá para la investigación, pero sí, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Pero los cientistas panameños están dando la cara y esta es prueba. Nadie puede decir que en Panamá no se ha escrito sobre la invasión y historia reciente. Aquí hay una muestra y una bibliografía muy rica para consultar, ¿no? Obviamente abierto a críticas, ¿no?, constructivas. Dirán algunos, bueno, el profesor habla desde el dolor como panameño, de repente no es objetivo, otros tendrán otra óptica de lo que fue la invasión. Nadie se puede alegrar de una tragedia. Yo creo que sería una acción antinatura. La invasión fue un acto despreciable, tan despreciable como los campos de concentración nazis contra los judíos. Nadie se puede alegrar de que niños mueran, gente inocente muera, y sobre todo con nacionales, por intereses supranacionales o de minorías. ¿Qué le gustaría a usted, o mejor dicho, enviar ese mensaje en varias vías? Uno, ¿cuál sería el mensaje a las autoridades? Dos, ¿cuál sería el mensaje a la población? Y en un tercer punto me gustaría que lo enfocara hacia la juventud. La invasión a Panamá y la historia misma nos ayudan a entender qué somos. Solo imaginarnos un segundo, desconocer nuestro nombre, nuestros padres, de dónde venimos, qué somos, nos convertiríamos ¿qué? En una masa biológica. Nada. O sea, un pueblo sin historia es un pueblo sin ser ni contenido. Tenemos que estudiar la historia, tenemos que fortalecer nuestra conciencia cívica, ciudadana, y las autoridades obviamente atender a los especialistas y la revisión urgente del currículum académico y los programas para incorporar estos nuevos conocimientos. Repito, y me gusta hablar de ello, hemos trabajado un artículo del 9 de enero con perspectiva de género y eso no se enseña en la escuela. Y otros trabajos más de distinguidas profesoras investigadoras. Tenemos que incorporar los nuevos conocimientos a la currícula escolar y que nuestros jóvenes tengan esa posibilidad de ejercer ese criterio, porque tampoco es adoctrinarlos, claro, y tampoco entrenarlos, darle la posibilidad de que puedan analizar críticamente los procesos históricos. Su mensaje a la población y a los jóvenes. Tenemos que este 20 de diciembre, el día de hoy, tenemos la obligación de hacer una pausa y pensar en aquellas personas que hoy están desaparecidas, los muertos insepultos y las víctimas de este hecho muy, muy doloroso para los y las panameñas. Si pudiera cambiar el nombre de Causa Justa, ¿cuál sería a la operación, lo que ocurrió en esa invasión? Tragedia nacional. No comparte el Causa Justa definitivamente, como miles de panameños y estudiosos del tema. Por supuesto que no. Fue una operación innecesaria, uso de fuerza excesivo, que se sabía que iba a generar víctimas civiles. Si querían la mayoría podían tenerlo y enjuiciarlo, pero no de esa forma. No destruir todo para supuestamente salvarnos. Y hoy día, ¿qué opina la población? Profesor Marulanda, muchísimas gracias por compartir parte de ese trabajo, por compartir también su experiencia y también entender que hay un trabajo en conjunto que se está realizando con otros profesionales, recabando adicional a los testimonios, que es la parte más fuerte de lo que ocurrió aquel 20 de diciembre de 1989. Adicional a eso, la petición de justicia y del accionar por parte de las autoridades gubernamentales del Estado. 20 de diciembre de 1989 se invade a Panamá por parte de Estados Unidos para buscar a un solo hombre, el que se conocía como el hombre fuerte. Aquí en Panamá se entregó un 3 de enero de 1990. Todavía se cuestiona si en verdad fue una causa justa.
Esto fue, señores, En Contexto. Un gusto estar con ustedes. Las noticias en contexto.